Hola, soy Martín. Número 10. Olive Ann Oatman. Criada en una familia mormona con 6 hermanos, Olive Ann Oatman nació en septiembre de 1837, y cuando Olive tenía solo 13 años, sus padres, Royce y Mary Ann, se unieron a una caravana en 1850. La caravana estaba encabezada por un líder en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, llamada James C. Brewster. James tuvo una pelea con sus seguidores en Brigham Young, Utah. Entonces quería comenzar su propia congregación en California, que creía que sería el verdadero lugar de reunión de los reales mormones. Una vez que la caravana llegó a Nuevo México, se dividieron en dos grupos. Uno fue hacia el norte a través de Santa Fe, mientras que el otro, incluida la familia Oatman, fueron hacia el sur a través de Tucson, y finalmente llegaron a Maricopa Wells, una parada de descanso para las caravanas. Los lugareños advirtieron que si continuaban por el camino, podrían enfrentarse a la violencia de los nativos americanos hostiles, pero la familia Oatman estaba decidida y continuó con sus viajes. Sin embargo, 4 días después, se encontraron con miembros de la tribu Western Yavapai, que intentaron hacer trueques con los miembros de Oatman por comida o tabaco, y cuando la familia dijo que no, los miembros de la tribu los atacaron. Todos fueron asesinados, excepto Olive y su hermana Mary. Olive y su hermana fueron llevadas a 161 kilómetros de distancia, donde las convirtieron en esclavas. Después de un año, fueron vendidas a la tribu Mohave por un par de caballos. Los Mohave habían sido mucho más afortunados que los Yavapai desde la llegada de los europeos, y afortunadamente para las jóvenes, tuvieron un poco más de compasión. Con sus nuevos captores, Olive y Mary ya no fueron golpeadas. En cambio, fueron tratadas como miembros honorarios de la tribu. Las jóvenes recibieron ropa tradicional Mohave e incluso sus propias parcelas de tierra para cultivar. Las jóvenes también recibieron los tradicionales tatuajes Mohave en la barbilla y los brazos. Los Mohave creía que cualquiera que no tuviera los tatuajes sería rechazado al morir, incapaz de unirse a las tierras ancestrales en el más allá. La sequía golpeó la región en 1855, causando que Mary y muchos otros miembros de los Mohave murieran de hambre, pero Olive sobrevivió por poco, convirtiéndose cada vez más en parte de los Mohave que la habían comprado. Tomó el nombre de Ouch, y cuando aparecieron hombres blancos, se escondió de ellos. Cuando tenía 19 años, los hombres blancos de Fort Yuma se enteraron de su existencia. Temerosos de que fueran destruidos, los Mohave escoltaron a Olive hasta el fuerte, donde inmediatamente la vistieron con ropa occidental y se la llevaron. Olive finalmente se casó con un ganadero llamado John Fairchild y vivió con John en Texas hasta su muerte en 1903 a la edad de 65 años. Cuando Olive fue llevada al fuerte después de 5 años en cautiverio, se reencontró con su hermano que había estado buscándola todo ese tiempo. Escribió un libro sobre sus experiencias y se convirtió en una sensación, ya que todos querían saber por lo que había pasado. La gente vino de todas partes para ver su tatuaje y escuchar sus historias. Si deseas obtener más información, hay muchos libros sobre el tema, incluido su propio libro, The Blue Tattoo. Y ahora el número 9, pero primero es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y apoyar este canal. Asegúrate de suscribirte si aún no lo has hecho para ver más videos sobre descubrimientos asombrosos. Número 9. Rachel Parker Plummer. Rachel Parker Plummer nació en Illinois el 22 de marzo de 1819. Ella y su familia vivieron en lo que alguna vez fue el condado de Clark durante aproximadamente una década, pero 3 de los hermanos de Rachel fallecieron a causa de una enfermedad, por lo que la familia decidió irse. Fueron a Arkansas por un tiempo, luego se mudaron a Texas a finales de 1832. El padre de Rachel, James W. Parker, era un ministro bautista y la mayoría de las personas con las que viajaron eran de la misma fe. La familia de Rachel pasó un tiempo en Angelina, Colorado, pero finalmente se establecieron en el río Navasota en el otoño de 1833. Ese mismo año, Rachel se casó con un hombre llamado Luther Thomas Martin Plummer, y 2 años después, los recién casados dieron la bienvenida a su hijo al mundo. Pero el 19 de mayo de 1836 se produjo un desastre. La familia de Rachel acababa de terminar de construir Fort Parker cuando un gran grupo de nativos americanos, principalmente
principalmente comanches, atacó el pequeño asentamiento y masacró a sus habitantes. Al menos 5 personas en el fuerte murieron y una resultó herida. Otros 5 fueron llevados cautivos, incluidos Rachel, su hijo, Cynthia Ann, John Parker, Elizabeth Kellogg. Poco después del ataque, los secuestrados se separaron. Elizabeth fue capturada por una banda de indios Kichai, mientras que Rachel se convirtió en esclava de los comanches. Los nativos americanos también se llevaron a su hijo James y ella nunca lo volvió a ver. Ser esclava de una tribu comanche era el peor destino que le podía ocurrir a una mujer en los primeros tiempos de América. Rachel sufrió penuria tras penuria, la maltrataron y le dieron ropa insuficiente, la vistieron con harapos y la obligaron a trabajar todo el día y la mayor parte de la noche. Y como los comanches no solían permanecer más de 3 o 4 días en un solo lugar, arrastraron a Rachel con ellos durante miles de kilómetros. Vagó con los comanches desde el río Arkansas hasta las montañas de Wichita. Y para empeorar las cosas, Rachel estaba embarazada cuando fue capturada, pero a pesar de sus dificultades, su segundo hijo nació en octubre de 1836 y ella lo llamó Lutero. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente trágica para Rachel. Como si las cosas no hubieran sido lo suficientemente malas, a los comanches no les gustaba su nuevo hijo. Pensaron que el bebé estaba interfiriendo con el trabajo de Rachel y por lo tanto se deshicieron del niño. Rachel permaneció cautiva de los comanches durante 13 meses antes de que la cambiaran a un grupo de comerciantes mexicanos cerca de Santa Fe. Los comerciantes mexicanos luego rescataron a Rachel en 1837 y en febrero de 1838 finalmente se reunió con su esposo. Lamentablemente nunca supo qué fue de su hijo secuestrado, James. Número 8. Sarah Ann Newton. Sarah Ann Newton nació alrededor de 1809 en Inglaterra. Se crió en un hogar muy pobre al cuidado de su madre viuda y en 1827, cuando tenía unos 18 años, se casó con John Horn, un comerciante bastante exitoso. La pareja tuvo 2 hijos en 1831 y fue entonces cuando decidieron viajar a Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. La familia se mudó a Nueva York en 1833, donde fueron reclutados para convertirse en colonos en una nueva comunidad en Coahuila, México, cerca del Río Grande. John convenció a su esposa de que era una buena oportunidad. Entonces, a finales de 1833, navegaron a Copano Bay, en Texas. El grupo tardó 2 meses en viajar a través de Texas hasta el Río Grande, pero cuando al final lo lograron, descansaron en Dolores en el asentamiento de Bills. Cuando llegaron allí, el grupo ya se había enterado de lo peligrosa que era la zona debido a los frecuentes ataques de los comanches. Los colonos de Dolores tenían una vida dura, soportaron la miseria durante 2 años a causa de las malas cosechas y los repetidos ataques de los indios. La familia Horn ya no quería ser colonos, querían volver a Inglaterra, por lo que dejaron el asentamiento con la familia Harris con la esperanza de volver a la costa este, pero en el camino tuvieron que evitar al ejército mexicano y a grupos violentos de invasores nativos americanos. Desafortunadamente, no llegaron muy lejos. Una banda de comanches sorprendió a su grupo y mató a varios hombres, y uno de los hombres que fue asesinado fue el esposo de Sarah, John. Luego, Sarah fue llevada cautiva junto con sus hijos, la familia Harris y un hombre alemán. Cuando llegaron al campamento comanche, Harris y el alemán fueron asesinados, pero Sarah y los demás no estaban en una mejor situación. Sufrieron gran violencia y Sarah fue separada de sus hijos. Luego, en junio de 1837, después de viajar durante 3 meses con sus captores, fue entregada a comerciantes estadounidenses cerca del sitio actual del Strip de Las Vegas. Pero por supuesto, no había mucho juego en esos días. Sarah anduvo por la zona durante un año tratando de recuperar a sus hijos de los comanches. Desafortunadamente, sin embargo, se enteró de que su hijo menor había muerto por exposición, y por una razón que nadie supo, el hijo mayor de Sarah no estaba en venta. No está confirmado, pero algunos creen que pudo haber desertado y unirse a sus captores comanches. Lamentablemente, Sarah nunca se enteró del destino de su otro hijo y murió en 1839 a causa de las heridas sufridas durante su encarcelamiento. Número 7. Fanny Kelly. Fanny Wiggins nació en un lugar llamado Orilla en 1845. Esto fue en la provincia conocida como Upper Canada, que ahora se llama Ontario. En 1856, su familia decidió que sería una buena idea mudarse a Ginebra, en lo que pronto sería el estado de Kansas. Pero fue un viaje duro. En el camino, su padre murió de cólera. Entonces, la familia se vio obligada a establecerse en Ginebra por su cuenta, y poco después de su llegada, Fanny se casó
con un hombre llamado Josiah Kelly, un granjero que había sido dado de baja del ejército de la Unión. Sin embargo, a Josiah realmente no le gustaba Kansas, así que arrastró a Fanny y al resto de sus suegros restantes en un viaje por todo el país hasta el gran estado de Idaho. Trajeron a 2 sirvientes afroamericanos con ellos, así como a su vecino. Era un grupo bastante grande, a la que se unieron más y más personas a medida que llegaban más cerca de Oregon Trail. Mientras estaban en Wyoming el 12 de julio de 1864, el grupo se encontró con un gran número de nativos americanos, Miniconjus y Hank Papas. Fueron atacados por un jefe de guerra cuyo nombre era Ottawa. Fue descrito como pintado con colores de guerra y equipado con armas mortales. El grupo de Kelly fue ampliamente superado en número y seriamente superado en armas, por lo que todo lo que realmente pudieron hacer fue intentar aplacar al grupo masivo de aproximadamente 250 guerreros. Se sentaron a conversar, pero pronto llegó un mensajero con la noticia de que los soldados estadounidenses habían asesinado a un grupo de nativos en el río Missouri y clavado sus cabezas en postes. Los nativos se agitaron después de escuchar esto y comenzaron a disparar contra los miembros del grupo Kelly. Josiah Kelly corrió por su vida y logró escapar, pero 2 de las mujeres y 2 de los niños fueron capturados, incluida Fanny. En su primera noche en cautiverio, Fanny trató de escapar pero fue atrapada y golpeada. Mary Harley, otra mujer que había sido secuestrada, se escapó en la oscuridad, pero varios días después se encontró su cuerpo lleno de flechas. Sin embargo, en una buena nota, una mujer llamada Sarah Larimer y su hijo pequeño Frank huyeron con éxito la noche siguiente y se reunieron con su familia en la estación Deer Creek, pero Fanny fue la más desafortunada de todos los sobrevivientes. La llevaron de regreso al campamento, donde casi fue rescatada por el ejército de la Unión, pero los nativos Sioux huyeron y después de unos días el ejército abandonó la persecución. Pronto se encontró siendo propietaria exclusiva del jefe de guerra que tenía más de 75 años y estaba ciego. La gente siguió tratando de rescatar a Fanny durante meses y en un momento llegó un grupo de 4 carretas para comprar la libertad de Fanny. De hecho, casi todos ellos fueron asesinados, excepto uno. Fanny finalmente fue llevada a Fort Sully en diciembre de 1864 después de haber sido arrastrada durante 6 meses y finalmente se reunió con su esposo. Número 6. Millie Dargan. En 1864, Millie Dargan fue capturada por un grupo de nativos americanos Kiowa cuando solo tenía 18 meses. Los Kiowa se llevaron a la bebé Millie a su hogar en lo que ahora es Oklahoma. Habían capturado a muchas personas durante su incursión en Elm Creek y la mayoría de ellas fueron devueltas en el transcurso del año. Pero los secuestradores se negaron a devolver a Millie. Se convirtió en la hija adoptiva de un guerrero Kiowa llamado Osant Saima. Como su esposa no le había dado hijos, tomó a Millie como propia. Esto puede ser difícil de creer, pero no era una situación tan inusual. Si un cautivo era demasiado viejo, lo trataban con dureza como poco más que esclavo, pero un niño que era lo suficientemente joven podría convertirse en uno de la tribu. Los registros escritos de la Sociedad Histórica de Oklahoma muestran que la familia de Millie estaba desesperada por recuperar a la niña. Sin embargo, el grupo indio siguió mintiendo, diciendo que la niña estaba muerta o que no tenían ni idea de su existencia, pero en verdad estaban pintando la cara de Millie cada vez que tenían que interactuar con personas blancas para que nadie la reconociera. Millie creció como una de los Kiowa, y no solo eso, sino una de las más ricas por ser su padre adoptivo. Era una de las personas más importantes de la tribu. Aprendió todo lo que la tribu quería enseñarle sobre los animales, la naturaleza y cómo hacer cosas como mocasines, e incluso se casó con un hombre llamado Gombi y tuvo un hijo. Al final, Millie vivió un cambio cultural en el que dejaron de existir grupos de asalto y muchas de las tribus fueron asimiladas a la sociedad estadounidense. Todos sus hijos se convirtieron al cristianismo, pero Millie se mantuvo fiel a sus creencias nativas americanas. Eventualmente, sin embargo, se instaló en una pequeña casa cerca de Mountain View, Oklahoma, y vivió una vida larga y pacífica, y al momento de su muerte tenía 32 nietos, 12 bisnietos y 9 hijos propios. Número 5. Mary Jamison. Mary Jamison nació en un barco en 1743. Sus padres, Thomas y Jane, se habían embarcado en Irlanda del Norte con el sueño de prosperar en Estados Unidos. Cuando llegaron, la familia Jamison se unió a otros inmigrantes irlandeses, escoceses y viajaron hacia el oeste hasta la frontera como se la conocía en ese momento. La frontera era Pensilvania, pero los colonos no sabían qué había más allá. Se asentaron en un territorio que estaba bajo la supervisión
rendición de los iroqueses. Y desafortunadamente para ellos, esto fue en medio de la Guerra Francesa e India. Temprano una mañana, en 1758, un grupo de asalto atacó. El grupo incluía una tribu de nativos americanos, Shawnee, y sus aliados franceses. Y como resultado, Mary Jamison y la mayor parte de su familia fueron capturados. A medida que viajaban, el grupo se hacía cada vez más pequeño. Y cuando llegaron al río Ohio, los padres de Mary, su vecino y otras 5 personas murieron. Solo Mary y un niño llamado David Willock quedaron con vida. Mary finalmente fue vendida a un grupo de indios Seneca, quienes la llevaron río abajo por el río Ohio. Y esto comenzó un nuevo capítulo en la vida de Mary. Fue adoptada por los Seneca y recibió el nombre de Corn Tassel. Y según lo que Mary le dijo a su biógrafo, un par de hermanas Seneca la compraron para reemplazar a su hermano que había muerto en la batalla luchando contra George Washington. Mary rápidamente aprendió el idioma de los nativos y pronto se encontró en casa con su nueva familia. A la edad de 17 años se casó con un hombre llamado Seninge y Mary dijo que realmente lo amaba, pero cuando la guerra estaba llegando a su fin, a Seninge le preocupaba que el hombre blanco le quitara a su esposa. Entonces llevó a Mary a 1125 kilómetros de distancia a Nueva York, pero este viaje resultó difícil y su esposo falleció. Mary llegó a Nueva York y vivió con la familia de su esposo hasta que se casó con otro hombre llamado Hiakatu y juntos tuvieron 6 hijos. Mary vivió con los indios Seneca hasta su muerte en 1833 y fue enterrada en la reserva Buffalo Creek. Número 4. Susanna Johnson. Susanna Johnson fue capturada durante una redada de Abenaki en Charleston en agosto de 1754. Ella y su familia se vieron obligados a marchar durante semanas a través del desierto de Nueva Inglaterra y hasta Quebec. Finalmente llegaron al pueblo de Abenaki, en lo que actualmente es la parte francesa de Canadá. La familia Johnson fue retenida por un rescate hasta que una familia francesa los compró. Luego fueron forzados a la esclavitud. Susanna y el resto de sus seres queridos fueron robados por los nativos americanos y luego comprados por los franceses. Y en 1754 los pusieron a trabajar en una casa francesa en Montreal. La familia estaba junta a excepción de su hijo, que había sido adoptado por los Abenaki y no podía irse. Sin embargo, a su esposo, James, se le permitió viajar brevemente a Nueva York. Allí trató de recaudar suficiente dinero para comprar la libertad de su familia de los franceses. Pero cuando regresó a la ciudad de Quebec en 1755, todos fueron encarcelados. La familia permaneció en prisión durante 2 años, y durante ese tiempo, hasta el último de ellos contrajo viruela. Susanna terminó dando a luz a un hijo en 1756, pero solo vivió unas pocas horas. Luego, en 1757, Susanna y su familia fueron canjeados por prisioneros franceses. La familia llegó a Nueva York el 10 de diciembre, pero Susanna no vio a su hijo, el que habían adoptado los Abenaki, hasta 6 años después, cuando lo rescataron por la suma de 500 hígados. En ese momento, el niño tenía 11 años y ya no sabía hablar inglés. Los únicos idiomas que hablaba eran Abenaki y francés. Número 3. Clara Blinn. Clara Isabel Harrington nació en Ohio en octubre de 1847. Vivió una vida bastante normal y se casó con un veterano de la guerra civil llamado Richard Blinn en 1865. Ella y su nuevo esposo se establecieron en Perrysburg y tuvieron un hijo juntos al que llamaron William, pero había una oportunidad más al oeste, por lo que la familia empacó y comenzó su largo viaje en 1868. Tomaron un tren a Kansas City, luego transfirieron sus cosas en mulas y carretas antes de embarcarse en el camino que tenían delante con otras 2 parejas. Richard inició un negocio con un hombre llamado Jack Battles, que entregaba suministros a los puestos de avanzada del gobierno, y viajaban a lo largo del río Arkansas con 8 vagones, 100 cabezas de ganado y 10 hombres cuando fueron emboscados por una fuerza de 79 nativos americanos en octubre de 1868. Los atacantes robaron 4 de sus vagones y tomaron a Clara y a su hijo como rehenes, y los pocos vagones que los atacantes no pudieron robar fueron incendiados con flechas llameantes. Después del ataque, un grupo fue en busca de Clara y su hijo. Más adelante, descubrieron una nota escrita a mano que Clara había colocado cuidadosamente a lo largo de un sendero. La nota decía: Willy y yo somos prisioneros, nos van a mantener. Si vives, sálvanos si puedes. Richard Blinn hizo todo lo que pudo para encontrar a su esposa, anotando cada detalle y pista que encontró en
en su diario. El 29 de diciembre, meses después de que viera por última vez a su esposa e hijo, escribió que daría la vida por su familia y que tenía miedo de seguir solo por el mundo. Escribió que si supiera dónde estaban, se sentiría mejor, pero en su opinión, vivir y pensar en las atrocidades que les habían hecho era un destino peor que la muerte. Su diario continuó así mientras seguía con su viaje solitario en busca de su familia. Solo él mismo, el poco dinero que tenía y su caballo. Richard persiguió historias de ellos por todo Estados Unidos. Luego, el 15 de enero de 1869, Richard finalmente se enteró de que Clara y su hijo habían muerto cuando el coronel Hazen le entregó un trozo del vestido de Clara y un mechón de cabello de Willie. Richard estaba absolutamente devastado por su pérdida y murió poco después de tuberculosis. Número 2. Hannah Duston. Hannah Duston fue una colonia inglesa que fue capturada por los nativos americanos en 1697. Ella no es exactamente un nombre familiar en estos días, a pesar de que una enorme estatua de granito de ella se encuentra cerca de Concord, en New Hampshire. Sin embargo, en los días de los primeros colonos y peregrinos, Hannah Duston era una heroína popular y una leyenda. Recuerda que esos eran tiempos muy diferentes, así que ten eso en cuenta mientras cuento esta historia. Hannah nació en 1657 en Massachusetts. Este fue un momento en el que los colonos ingleses y los franceses en Canadá se vieron envueltos en serios combates. Las naciones nativas americanas estaban perdiendo una gran cantidad de su población, hasta el 80% en algunos casos debido a las guerras que se libraban. Y el 15 de marzo de 1697, un grupo de Abenaki atacó la ciudad de Haverhill. En ese momento, Hannah estaba en casa con su vecina Mary. Los nativos tomaron a las mujeres, algunos de sus vecinos, y todos se fueron a Canadá. Hannah había dado a luz solo una semana antes del ataque y lamentablemente su hijo nunca cruzó la frontera. Los secuestradores dejaron a las mujeres al cuidado de una familia nativa americana compuesta por 2 hombres, 3 mujeres y 7 niños. Los nativos asumieron que las mujeres no serían peligrosas, pero mientras sus captores dormían, Hannah Duston y su vecina Mary se armaron con tomahawks y mataron a los 10. Los ayudó un niño que vivía con la familia desde hacía un año, llamado Samuel Leonardson, que solo tenía 14 años. Hannah y Mary mataron y arrancaron el cuero cabelludo a los 10 de sus captores. Luego se fueron en una canoa. Más adelante presentaron los cueros cabelludos a la Asamblea General de Massachusetts y como recompensa las mujeres recibieron 50 libras y una reputación de héroes. Número 1. Mary Rowlandson. Mary Rowlandson era la sexta de 10 hijos de una gran familia inglesa. Nació en 1637 en Somerset. Luego, a una edad temprana, fue traída a través del Océano Atlántico. La familia se instaló en Salem y luego se mudó a la ciudad fronteriza de Lancaster. En ese momento, Lancaster estaba en la colonia de Massachusetts y en 1656 Mary se casó con un hombre llamado Joseph Rowlandson, un ministro puritano que había recibido una educación en Harvard. Más adelante, durante los siguientes 20 años, Mary fue una esposa puritana ordinaria. Sin embargo, todo cambió el 10 de febrero de 1676. Un contingente de guerreros Narragansett atacó la colonia y tomó cautivas a 24 personas. 17 personas murieron y Lancaster fue reducido a cenizas. Y lamentablemente, la joven hija de Mary fue asesinada, pero 3 de sus otros hijos fueron llevados cautivos junto con ella y fueron llevados al oeste, a New Hampshire. Fue una experiencia particularmente espantosa para Mary debido a su creencia puritana de que todos los nativos americanos eran agentes de Satanás. Muchos puritanos en América del Norte en el siglo XVII creían que la población nativa había sido puesta allí por el mismo Satanás para atormentar a los colonos. El viaje que emprendió Mary abarcó 241 kilómetros en 11 semanas, pero finalmente sería vendida por un rescate en Princeton, Massachusetts, en mayo de 1676. Después de que le dieron la libertad, Mary pasó a escribir un libro titulado Una narración del cautiverio y la restauración de la señora Mary Rowlandson. Fue publicado en Londres, luego en América, y se convirtió en la autora del primer libro en inglés publicado por una mujer en América del Norte. Gracias por ver el video de hoy. ¿Crees que podrías haber sobrevivido al salvaje oeste? Haznos saber en los comentarios a continuación. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima. Adiós.